Hugo Meléndez, con solo 14 años, era ya un cartógrafo experto en la miseria de la ciudad. Su conocimiento no se basaba en mapas turísticos ni en las relucientes avenidas, sino en la geografía íntima de los callejones menos transitados y el olor acre, metálico, que emanaba de los contenedores de basura, los verdaderos depósitos de la riqueza desechada. Su existencia se había reducido a un monótono, aunque incansable, ritual de supervivencia. Compartía un pequeño y sombrío cuartucho de alquiler con doña Carmen, su abuela. Ella, una mujer cuya dignidad era más inquebrantable que su frágil salud, llevaba en su cuerpo las cicatrices de una vida de privaciones y el peso de una enfermedad silenciosa. El aire del hogar era una mezcla persistente de humedad y el reconfortante, aunque peligrosamente insuficiente, aroma a caldo de pollo, un esfuerzo por dotar de calor y nutrición al cuerpo de doña Carmen. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La rutina de Hugo arrancaba en la penumbra helada del amanecer, horas antes de que la ciudad de los ricos empezara su jornada. Con sus manos enfundadas en guantes dispares y agujereados, comenzaba la recolección de latas de aluminio y cartones. Este era el único medio de cambio, la frágil moneda que mantenía encendida la llama de vida de su abuela. Cada centavo era el resultado de una búsqueda constante en lo desechado, de convertir la basura ajena en su escaso sustento. Esa mañana en particular, el invierno se había cebado con especial inclemencia. El frío cortaba el ambiente como cuchillos de hielo. La lluvia torrencial de la noche anterior había transformado la calle en un lodazal espeso, de un color marrón grasiento y profundo. Un fango que parecía tener la capacidad de tragar cualquier rayo de esperanza. Hugo hurgaba con la habitual diligencia en un contenedor situado en un barrio de clase alta, un territorio hostil de casas con verjas de hierro forjado, cuando un destello, inusual en su potencia y brillo, captó su atención de manera inmediata. No se trataba del reflejo anodino y plateado del aluminio oxidado, la visión cotidiana. Era un brillo más profundo, un relámpago dorado que se resistía a ser absorbido por el gris implacable del barro. Una punzada de curiosidad, mezclada con una necesidad instintiva, impulsó a Hugo a meter la mano. Sacó un objeto totalmente cubierto por una capa gruesa y fría de lodo. Lo frotó con urgencia contra la áspera tela de su pantalón raído y el aire se le escapó de los pulmones en un jadeo ahogado. Era un reloj de bolsillo, no era una simple baratija, un objeto moderno de fantasía. Era una pieza de orfebrería antigua, de un oro macizo que irradiaba una luz cálida y opulenta que contrastaba brutalmente con el entorno. Estaba ornamentado con un relieve exquisito de hojas de parra que se entrelazaban con una gracia magistral y un pequeño escudo finamente grabado en el centro. A pesar del fango adherido, el metal puro brillaba con una nobleza innegable. La cadena, gruesa y pesada, se sentía fría y sólida en su palma. Con un suave y resonante clic, Hugo abrió la tapa. La esfera interior revelaba números romanos de una caligrafía elegante y, lo más asombroso, el mecanismo seguía funcionando con una perfección impávida al tiempo. El tic-tac rítmico no era solo un sonido, sino una manifestación audible de inmensa riqueza que se imponía sobre el silencio desolado de la calle. Hugo, cuya posesión más valiosa era un bolígrafo casi seco, sintió una avalancha de emociones contradictorias, desde la admiración pura por la belleza histórica hasta un vértigo abrumador. El reloj, lo supo al instante, valía una fortuna. En su mente, la necesidad dibujó un cálculo rápido y desesperado. El valor de ese objeto podría financiar el tratamiento médico de doña Carmen, asegurar el alquiler por muchos meses e, incluso, conseguir un abrigo digno para enfrentar el invierno insoportable. Guardó el reloj en el bolsillo interior de su chaqueta. El Hugo de hace unos minutos ya no existía. El peso físico del oro sobre su pecho se había transformado en un peso moral abrumador. Continuó su camino hasta la tienda de reciclaje, cerrando el trato habitual por la insignificante suma de $3.45. Luego, se dirigió al mercado, donde compró una barra de pan duro y unas naranjas. Todo el tiempo, el reloj permanecía allí, con su calor metálico, quemándole la piel a través de la tela gastada. «¿Qué te pasa, Hugo? Pareces un fantasma», preguntó doña Carmen al verlo regresar. Sus ojos, velados por la edad y la enfermedad, percibían la alteración en su nieto. «Nada, abuela, solo cansancio», mintió, con la voz apenas audible. Pero la mentira era insostenible. Con un suspiro que liberó parte de su tensión, sacó la pieza y se la entregó.
Doña Carmen lo tomó con sus manos temblorosas. El brillo del oro pareció despejar momentáneamente la niebla de sus ojos. «Dios mío, muchacho, esto es de otro mundo. ¿De dónde lo sacaste?» «De la calle, en la basura, abuela. Un hombre rico lo perdió. Observa el arte, el trabajo. Esto no es solo dinero, Hugo, es una pieza de historia». El muchacho se sentó a su lado. La tentación, la voz de la desesperación, le susurraba al oído: «Podríamos venderlo, abuela. Podrías ir al médico. Podrías curarte». Pero la voz insobornable de su conciencia le gritaba con más fuerza. Doña Carmen le devolvió el reloj. Su mirada era inquebrantable, poseedora de esa sabiduría estoica que solo la pobreza digna puede forjar. «No podemos construir nuestra salud sobre la miseria de otro, Hugo. Nosotros no somos ladrones ni carroñeros de la desgracia ajena. Si este objeto fue importante para alguien, nuestro deber es devolverlo. Pero, ¿cómo vamos a saber de quién es? Es como buscar una aguja en el pajar de toda la ciudad. El universo tiene formas de equilibrar las cosas. Hijo, solo haz lo correcto y lo demás vendrá solo. Dale like, suscríbete y comparte». Hugo dedicó el resto de la tarde a limpiar el reloj con una meticulosidad casi obsesiva, impulsado por la convicción de su abuela. Al retirar el último rastro de barro, descubrió en la parte posterior, justo debajo del escudo, un grabado diminuto y casi borrado por el tiempo. AJT, 1912. En el interior de la tapa, la inscripción era más clara y conmovedora: «Para mi nieto, con amor eterno, 50 años». La pieza no era solo valiosa, era un relicario de amor familiar. Impulsado por la fe de Doña Carmen, Hugo tomó una decisión audaz: iniciaría una búsqueda. Le pidió prestado dinero a un amigo para comprar un periódico viejo y se sumergió en la sección de avisos de objetos perdidos. Pero no encontró ninguna coincidencia. Al día siguiente, hizo un acto de audacia que contrastaba fuertemente con su naturaleza retraída. Regresó al barrio acomodado, pero en lugar de buscar latas, se plantó en la esquina con un cartel rudimentario hecho con un trozo de cartón recuperado. «Relicario perdido. Oro antiguo. Llamar a…», seguido del número de teléfono de la casa de sus vecinos, el único lugar donde Doña Carmen ocasionalmente recibía alguna llamada. Pasaron 3 días. El frío se hizo más intenso, calándose en sus huesos, y la desesperación de Hugo comenzó a crecer como una mala hierba. Empezó a dudar de la firmeza moral de su abuela. Podría haber vendido el reloj en el mercado negro y ahora estar en un lugar cálido, con comida abundante, pensó. En la tarde del 4.º día, justo cuando Hugo estaba a punto de marcharse vencido por el frío y la duda, un automóvil grande y lujoso se detuvo a su lado. De él descendió un hombre anciano, vestido con un traje de alto costo y una elegancia sobria, pero con un semblante que reflejaba una profunda y arraigada melancolía. «¿Tú eres el muchacho del cartel?», preguntó el hombre, su voz profunda y notablemente temblorosa. «Sí, señor». «¿Perdió usted algo?». «Perdí una parte de mi historia, chico. Perdí el reloj de mi abuelo. Lo heredé exactamente en mi 50º cumpleaños, hace 40 años. El grabado dice AJT, INI 1902. El anciano se cubrió el rostro con las manos, la emoción embargándolo. «Sí, Dios mío». Y la inscripción interior dice: «Para mi nieto, con amor eterno, 50 años». El anciano, que se identificó como el señor Aarón Tellez, rompió en un llanto silencioso, el dolor de la pérdida y la alegría del hallazgo confluyendo en sus lágrimas. «Es él. Lo perdí anoche, lo tenía en el bolsillo del chaleco. Pensé que se había ido para siempre». Hugo sacó el reloj de su chaqueta con un gesto ceremonioso. El señor Tellez lo tomó, lo sostuvo con una reverencia que haría pensar que sostenía un corazón latiendo, más que un objeto inanimado. El brillo restaurado del oro iluminó el rostro triste y noble del anciano. «Gracias, muchacho. Gracias. ¿Cómo puedo pagarte? ¿Cuánto pides por esta joya? Mi abuela siempre me ha enseñado que las cosas correctas se hacen sin esperar nada a cambio, señor. Solo estoy feliz de que lo haya recuperado». Aarón Tellez miró al muchacho con una intensidad que lo traspasó. Vio su ropa desgarrada, sus manos rojas por el frío cortante y, sin embargo, la dignidad inquebrantable que emanaba de su rostro. Vio la pobreza material, pero percibió la inquebrantable riqueza moral. «Tienes una deuda con tu abuela, ¿verdad?», preguntó Tellez, percibiendo la tristeza oculta en los ojos de Hugo, una tristeza que trascendía el cansancio físico.
Una deuda de salud. Ella está muy enferma. El señor Tellez no solo pagó el tratamiento de doña Carmen en la mejor clínica de la ciudad, asegurando su recuperación completa, sino que llevó a cabo un acto que superó toda expectativa y asombró a la comunidad. Fundó la Fundación El Tesoro en el Barro. La fundación fue establecida para inmortalizar el extraordinario acto de decencia de Hugo. Su misión central era proporcionar educación y becas completas a jóvenes en situaciones de extrema vulnerabilidad que demostraran una integridad inquebrantable frente a las peores adversidades. Aarón Tellez, un filántropo millonario que había vivido con un remordimiento silencioso por haber descuidado sus propios lazos familiares y su humanidad, nombró a Hugo Meléndez como el primer guardián de la integridad de la fundación. Le ofreció una casa digna que olía a nuevo y no a humedad y, lo más crucial, una educación completa y asegurada. Hugo, el joven que había pasado su infancia hurgando en la basura ajena, no solo terminó la escuela con los más altos honores, sino que se matriculó en la universidad, eligiendo la carrera de medicina. Su motivación era poderosa, el deseo de poder ayudar a personas en la misma situación de fragilidad y necesidad que su abuela. Doña Carmen, curada de sus males y radiante de felicidad y orgullo, vivió lo suficiente y más para ver el triunfo y la nobleza inmensa de su nieto. La historia de Hugo se convirtió en una leyenda local, la prueba palpable de que la verdadera riqueza reside en el carácter y no en la cuenta bancaria. El acto de una humilde mujer que sembró la decencia y la nobleza inmensa de un niño pobre obligaron a un hombre rico a mirarse en el espejo de su propia conciencia. Aarón Tellez comprendió que el verdadero tesoro que había recuperado no era el oro macizo que llevaba en el bolsillo, sino la humanidad y la esperanza que había redescubierto en la calle, en el lodo. Gracias a la inmensa integridad de Hugo, el reloj de oro no le dio dinero, sino un futuro brillante, no solo para Hugo, sino para cientos de jóvenes a través de la fundación. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.